Mario, ¿me puedes confirmar si se ve el contenido de las diapositivas? Ahí está, ¿me escuchas? Ah, sí, los canales divinos de la profecía. ¿Cómo se Perfecto. comunicaba Dios en el Antiguo Testamento? Gracias, Mario. Muy Ajá. bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc, capítulo 1. Para esto es importante la memorización de los libros. El libro de Habacuc está hacia el final, casi del Antiguo Testamento. Está entre Nahum y Sofonías. Si uno va de atrás hacia adelante, si uno va desde Malaquías, que es el último libro, hacia Génesis, están Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonías y Habacuc. Entonces, en la primera semana habíamos dado una introducción breve acerca del contexto de este libro, un libro esencialmente profético, y la semana pasada habíamos tratado con el primer versículo. No lo pudimos ver en su forma completa, pero sí vamos a avanzar hoy en una segunda verdad que se ve en el versículo 1. Dice así el versículo 1 de Habacuc en el Antiguo Testamento. Dice así la profecía que vio el profeta Habacuc. Habíamos dicho la semana pasada que la profecía era la carga que Dios colocaba en el corazón de un hombre, de un profeta, para comunicar su mensaje al pueblo. Es decir, Dios escogía a ciertos hombres para comunicar su verdad al pueblo de Israel, y el profeta que recibía este mensaje tenía una carga en su corazón. Habíamos considerado la semana pasada el ejemplo de Jeremías, un hombre que decía que esta carga que Dios había puesto en su corazón era como un fuego y que él por momentos quería escapar de esa carga, de esa responsabilidad. Pero evidentemente él se vio abrumado por la carga que Dios había puesto en su corazón. En un momento decidió en su corazón o pensó en su corazón rendirse, abandonar el llamado de Dios, pero él entendía que Dios lo había llamado y lo había capacitado para ser un portavoz de la palabra de Dios. Habíamos también considerado la semana pasada que estos hombres luchaban en su corazón con comunicar un mensaje de parte de Dios, porque el mensaje que tenían que comunicar en muchas ocasiones era un mensaje de juicio, era un mensaje que comunicaba la ira de Dios, esto como consecuencia del pecado del pueblo, y también en muchas ocasiones el pueblo escuchaba un mensaje de arrepentimiento, y consideramos que en el contexto actual, en nuestro tiempo, este mensaje o esta realidad no es muy distinta. Hoy las personas no desean escuchar acerca del juicio de Dios o no desean escuchar acerca del arrepentimiento, pero esto es necesario. Si los hombres han de ser salvos, si han de poner su fe en Jesucristo como Salvador, deben entender la gravedad de su pecado. Así como nosotros, yo citaba la semana pasada, en muchas ocasiones nosotros no consideramos o no dimensionamos nuestro pecado, pensamos que no somos tan pecadores como quizás Dios lo dice en su palabra. La gente también que estaba escuchando a Habacuc, como a los otros profetas del Antiguo Testamento, se justificaban a sí mismos. No creían o no entendían que el problema que ellos tenían era tan grave para que Dios comunicara su juicio y extendiera su juicio sobre toda la nación. Los mensajes que los profetas tenían que comunicar eran mensajes difíciles. Decíamos incluso que si ellos tendrían que haber inventado estos mensajes de su propia imaginación, jamás hubiesen sido tan duros, porque generalmente nosotros nos inclinamos a, a compartir con otros algo que sea agradable. Es decir, nosotros buscamos que los demás nos reciban con buena manera, nos aplaudan o que podamos caer bien entre los demás. Sin embargo, cuando Dios llamaba a estos hombres no estaban llamados a ser populares, no estaban llamados a que la gente los aplaudiera. Quizás alguno que otro israelita o judío lo apreciaba y lo seguía porque eran mensajeros de Dios, pero la gran mayoría rechazaba el mensaje, porque al igual que hoy la gente no quiere escuchar acerca de Dios, no quiere escuchar acerca del pecado, de la ira o del arrepentimiento. Entonces, dábamos el ejemplo de Jeremías, un hombre que comunicaba el mensaje de Dios, que era profeta como Habacuc y era contemporáneo de Habacuc, y que también luchó durante su ministerio con personas que se burlaban de él, que le rechazaban y que por lo tanto también rechazaban su mensaje. Ya
en esta nueva sesión, esta nueva instancia, vamos a considerar este verbo que aparece aquí en el versículo 1, la profecía, ya lo consideramos, que vio. Esto es lo que vamos a considerar en esta noche, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y hemos titulado esta sección o este punto, los canales divinos de la profecía. Y vamos a responder algunas preguntas, básicamente dos. ¿Cómo se comunicaba a Dios en el Antiguo Testamento? Y después, ¿se comunica a Dios de la misma manera hoy día? Estas preguntas son importantísimas. Primeramente debemos acercarnos al texto bíblico en el Antiguo Testamento sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de idea preconcebida, idea que hayamos escuchado incluso en nuestra iglesia, incluso, bueno, lo comparto para Stephanie, quizás si Kimberly ya lo sabe, yo estoy como pastor aquí en la iglesia en Peñaflor, que es una comuna de la ciudad de Santiago de Chile, y mi congregación o los hermanos que están en nuestra iglesia saben que no deben quedarse con lo que yo solamente enseño, deben evaluar si lo que yo estoy enseñando se conforma a la palabra de Dios. Yo he dicho en varias ocasiones que no es porque yo estoy enseñando algo como pastor, es que algo debe ser recibido o creído. En la medida en que yo comparta la palabra de Dios con fidelidad, interpretándola bien, los hermanos deben tomarlo como de parte de Dios. Pero yo no soy infalible, yo me puedo equivocar. Como cualquier otro hermano, quizás bien intencionado, pero que no interpreta o que no estudia debidamente la palabra de Dios. Entonces, es importante acercarnos a la palabra de Dios sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de idea previa, de tal manera que yo me acerque al texto bíblico del Antiguo Testamento y yo descubra por mí mismo cómo Dios hablaba o cómo Dios se comunicaba con las personas en el Antiguo Testamento. Incluso no va a ser el tema de este estudio, también podríamos hablar del Nuevo Testamento, pero como estamos situados en los tiempos de Habacuc, en el Antiguo Testamento, vamos a entender o a aprender cómo Dios se comunicaba. Había varias maneras en que Dios se comunicaba al pueblo, pero también hablaremos si es que Dios se comunica de la misma manera hoy. Y esta pregunta también es fundamental, porque en muchas ocasiones pensamos que Dios se comunica de una cierta manera y veremos que en muchas ocasiones Dios no se comunica así ya en el día de hoy. Entonces, esto es importante para el estudio, para entender el libro, pero eventualmente también nos lleva a la reflexión a cada uno de nosotros, si es que Dios se está comunicando con nosotros y cómo lo hace hoy en día. Esto es fundamental si es que queremos conocer la voluntad de Dios y conocer mejor a Dios. Entonces, comencemos con una breve introducción. Dice así el versículo introductorio, el versículo 1 que acabamos de leer, expresa que el profeta Habacuc recibió el mensaje de Dios en visión. Al menos una parte de la profecía se transmitió de esta manera. Si vamos al capítulo 2 de Habacuc, del versículo 1 al 3, vemos que una parte al menos, no sabemos si la totalidad del libro, que es la profecía del capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 3, versículo 19, no sabemos si la totalidad de la profecía, pero al menos una parte de la profecía sí, de forma segura, se transmitió a través de una visión. El profeta vio la revelación de parte de Dios. Dice así Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 3. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. El profeta debía guardar la revelación de una nueva visión. Es decir, él había expresado sus preguntas o sus dudas, sus inquietudes, y el Señor le respondería y él esperaría la respuesta de Dios. Y esta respuesta sería a través de una visión. Dice, ¿y qué he de responder? Canta mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Evidentemente aquí vemos que una parte le es mostrado al profeta Habacuc lo que habría de acontecer, lo veremos a lo largo de los estudios. Esencialmente esto trata de la invasión de un ejército enemigo a la nación del pueblo de Dios. Y dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí el profeta habla de visión. El Señor le dice, escribe la visión. Entonces, el versículo 1 decía la profecía que vio. ¿Cómo se comunicó Dios con Habacuc? Al menos en una parte de todo este libro, a través de una visión. Este comentarista que vamos a citar en varias oportunidades a lo largo del estudio, se llama David Pryor. Él es un comentarista del Antiguo Testamento,
tiene varios comentarios del Antiguo Testamento y es bien acertado. Yo voy a tomar en algunos puntos, no en todos, pero sí algunas de sus observaciones. Y dice así, el verbo hebreo que se utiliza aquí, esta palabra o este verbo vio, aquí dice es hasá, es una palabra tomada prestada del arameo, otro idioma, donde el verbo y sus derivados son las palabras usuales que se utilizan para denotar el acto de ver. Se refiere tanto a la visión natural de los ojos como a las visiones sobrenaturales de varios tipos. Es decir, esta palabra, este verbo en el Antiguo Testamento, indica tanto lo que uno ve con sus ojos naturales, es decir, con nuestros ojos físicos, pero también en algunas oportunidades se refiere a la visión de algo sobrenatural, como en el caso de los profetas. Puede ser incluso en un sueño, en una visión. Dice en el Antiguo Testamento el verbo, este verbo ver, y sus derivados aparecen junto al verbo raá para referirse a todo tipo de vista y visiones, pero se asocian especialmente a las visiones de los profetas. Entonces, cuando uno rastrea este verbo en el Antiguo Testamento, en gran cantidad de veces las referencias están en un contexto de una visión de un profeta. Entonces, evidentemente lo que dice el profeta aquí es la revelación de una visión. Es decir, no es que con sus ojos físicos está viendo otra realidad. No es que el profeta estaba despierto o estaba viendo con sus ojos y de alguna manera tuvo una alucinación. Es decir, tuvo la visión de otra realidad, sino que tuvo la revelación de una profecía, pero de forma gráfica. Es decir, no es que escuchó una voz, sino que él tuvo una visión de algo que iba a acontecer, no dentro de mucho tiempo, como citaba yo recién, la invasión del ejército de los asirios. Dice después, no es extraña la revelación de una visión en el ministerio de un profeta. Veremos el ejemplo de dos profetas rápidamente, de Daniel y Ezequiel. Así Dios se revelaba en ocasiones por palabras o también por visiones y sueños. Estas son las dos vías más frecuentes en que Dios se comunicaba con los profetas en el Antiguo Testamento, ya sea por palabras, es decir, de forma audible, Dios hablaba y los profetas escuchaban la voz de Dios, o también por medio de visiones, como en el caso de Habacuc. Vamos a ver el ejemplo de dos profetas que tienen dos encuentros con el Señor. El Señor les muestra a través de visiones lo que Él haría en el futuro. Primeramente en Daniel capítulo 7, versículo del 1 al 2, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Aquí tenemos un profeta del Antiguo Testamento, el profeta Daniel, que también en alguna que otra ocasión, no siempre fue así en su ministerio, pero vemos que Dios le reveló algo por medio de una visión, al igual que Habacuc. Otro ejemplo está en la profecía de Ezequiel. Esta profecía, o esta visión, mejor dicho, es un poco más difícil de entender, pero aún así no es el tema de este estudio, se podría tratar en otra oportunidad, pero también este hombre relata una visión de parte de Dios. Dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Les recuerdo ya, si alguien tiene el micrófono abierto, ya, para que pueda colocar el silencio, ya, para que no se pueda después escuchar en la grabación el sonido. Les agradezco. No los puedo ver, solamente yo veo las diapositivas. Así podemos seguir con mayor atención el estudio. Dice así: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esto dice Ezequiel. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, vimos aquí una visión, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. No tenemos el tiempo aquí para describir detalladamente la visión,
pero es una visión muy interesante que también amerita su tiempo de estudio y reflexión. Pero aquí queremos centrarnos en esta naturaleza de la forma en que Dios se revelaba a los profetas. Así como en el caso de Daniel, Ezequiel también tiene visiones de Dios, al igual que Habacuc. Este comentarista continúa diciendo lo siguiente: al menos una parte de la revelación divina a Habacuc se le llama visión y se le ordena que lo ponga por escrito. Habacuc puede que fuera testigo ocular de como mínimo una parte de lo que Dios quería que comunicara. De hecho, él mismo dice: velaré para ver lo que él me dice. Aquí ya hemos leído este texto de Habacuc capítulo 2, versículo 1. Los profetas del Antiguo Testamento tenían los ojos, además de los oídos, abiertos a Dios. A veces, Dios le pregunta específicamente a un profeta: ¿qué ves? Si uno ve, por ejemplo, las profecías de Isaías, Jeremías o Ezequiel, esto no es extraño. Dios habla con el profeta y le pregunta: ¿qué ves? Y el profeta comienza a describir lo que ve. Entonces el Señor interpreta el significado especial de aquel objeto o acontecimiento en función de la palabra que le transmite al profeta y por medio de él. Esto explica una gran parte de la naturaleza visual de los mensajes proféticos. Es decir, que los profetas podían escuchar la profecía o también podían verla. Viene recalcado en el libro de Apocalipsis que se llama las palabras de la profecía de este libro. Contiene un registro de lo que el apóstol Juan vio y oyó cuando miró por la puerta abierta del cielo. Las profecías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vienen por medio de la vista y el oído. Si usted conoce el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, mucho de lo que está escrito en Apocalipsis ha sido la revelación de algo que Juan ha visto, que él puede contemplar en visión y que él busca las palabras adecuadas para dejarlo por escrito. Entonces, cuando uno ve el libro de Apocalipsis, hay mucho simbolismo, uno tiene que interpretar lo que Juan está viendo, y eso es difícil. Evidentemente es difícil, nosotros no estábamos con Juan, pero a través también de la iluminación del Espíritu Santo, por medio del estudio bíblico, uno puede llegar a entender de forma general qué es lo que Juan estaba viendo. Por eso, una vez más, los profetas escuchaban la palabra de Dios o en ocasiones veían visiones de Dios. Ahora, vamos a ver rápidamente 14 formas o 14 medios a través de los cuales Dios ha elegido revelarse a sí mismo. Básicamente nosotros hablamos de dos: a través de palabras y a través de visiones. Pero hay por lo menos 12 medios más a través de los cuales Dios se reveló al hombre. Esto contempla el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, los primeros tres en la lista que vamos a ver comprenden lo que se conoce como revelación general. Aquí vamos a, por unos minutos, vamos a desarrollar estas 14 formas de comunicación de parte de Dios a la humanidad en los próximos minutos. No vamos a profundizar tanto, pero sí quiero que veamos, si es que usted no lo ha estudiado o si no ha profundizado en esta verdad bíblica, que Dios se comunicó al hombre de diferentes maneras. Una vez que entendamos o que veamos de forma general cómo Dios se comunicaba, podremos responder mejor al final de este estudio si Dios se comunica de la misma manera o Dios se comunica de otra manera hoy día. ¿Y por qué eso es importante? Porque Dios quiere comunicarse con nosotros. Entonces, cuando nosotros sabemos cómo Dios se comunica, estamos más atentos y sabemos dónde buscar. Pero cuando nosotros pensamos que Dios puede revelarse de cualquier manera, en muchas ocasiones podemos ser engañados. Porque así como Dios quiere comunicarse con nosotros, también el enemigo o Satanás puede usar falsos maestros para disfrazarse como ángeles de luz, como dice Pablo en 2 Corintios, para engañar al pueblo de Dios. Y no son pocos los que en nuestros días tratan de engañar al pueblo de Dios a través de revelaciones especiales. Y veremos que la palabra de Dios es bien clara en la forma en que Dios se comunica hoy. Entonces, esto que vamos a considerar brevemente de revelación general y revelación especial forma parte de una doctrina que se conoce como la teología propia. Todo el estudio de la palabra de Dios, o vamos a decirlo así, de la teología, se divide en 10 grandes doctrinas.
la teología propia, la cristología, que es la doctrina de Cristo, la bibliología es la doctrina de la Escritura, la neumatología es la doctrina del Espíritu Santo, la escatología, la doctrina de los eventos futuros. Son 10 doctrinas que se describen y se tratan en toda la Biblia. Son 10 doctrinas generales, 10 enseñanzas generales. Esta, la teología propia, la doctrina de Dios, trata en parte sobre la revelación general y la revelación especial. ¿Qué es revelación general? Es una de las formas en que Dios se comunicó o se reveló a sí mismo. Dice aquí, la revelación general es la revelación que Dios da a conocer a todos los pueblos de todos los tiempos. En otras palabras, la revelación general es la revelación a la que todo el mundo tiene acceso. Es decir, Dios primeramente se ha comunicado a todos los hombres. Esta revelación se conoce como revelación general. Hay otros también escritores que la llaman revelación universal. Todos los hombres pueden acceder a esta revelación. Veremos más adelante que una de las formas de la revelación general es la creación. Todos los hombres pueden conocer a Dios a través de las cosas creadas, a través de la naturaleza. Esa es la revelación general, en parte. Pero también está la revelación especial, que es la revelación específica de Dios que se da a determinadas personas en ciertos momentos de la historia. No todo el mundo ha tenido acceso a la revelación especial. Es decir, la revelación general es para todas las personas. Dios se comunicó por medio de esta revelación a todos los hombres, pero solamente se ha revelado a ciertas personas a través de la revelación especial. Demos un ejemplo de revelación especial que lo veremos después en esta lista de 14 medios que Dios ha usado o escogido para comunicarse con nosotros. Un ejemplo de revelación especial es la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué en parte se integra o se incluye en la revelación especial? Porque no todos los hombres tienen una Biblia en sus manos. No todas las personas, no sé si ha pensado en eso últimamente, pero no todas las personas que viven en esta tierra, en otras culturas, en otras naciones, tienen acceso a la Biblia. La Biblia está en nuestras manos y no todos tienen el privilegio de tener una Biblia en sus manos y en su idioma. Por eso la Biblia se considera una revelación especial, porque no todos los hombres tienen acceso a la palabra de Dios. Vamos a ver cuáles son estas 14 formas. Voy a ir medianamente rápido, no tan rápido, pero sí, yo creo que en los minutos que tenemos vamos a poder considerarlo con tiempo. Dice así, la primera forma que Dios escogió para comunicarse fue la naturaleza. Vamos a buscar un texto por cada una de estas formas. Dice, Dios ha puesto de manifiesto ciertas verdades sobre sí mismo a través de la naturaleza o el orden creado. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza le dice a todos acerca de la gloria de Dios y que todo fue hecho por él. Otro texto en el Nuevo Testamento dice así, Romanos 1:18 al 21, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Según este texto, la naturaleza revela que Dios existe y que Él es poderoso. Este testimonio es tan poderoso que ninguna persona puede pretender que él o ella no conocen nada acerca de Dios. Todos han sido testigos de la mano de Dios en la creación, aunque haya personas que rechazan la existencia de Dios, aunque niegan que Dios existe. Pero la Escritura dice que Dios se ha revelado por medio de la creación. Interesantemente, el texto termina diciendo que nadie tiene excusa. Nadie puede decir, no, pero que tú no te has dado a conocer, no, porque tú no te has revelado, yo no sabía acerca de ti. Y el Señor va a decir, tú sabías, yo creé todas las cosas y mi poder y mi divinidad son conocidas por medio de las cosas creadas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo creado, el universo físico, las estrellas, las galaxias, la naturaleza, los ríos, los montes, todo lo que conocemos en la naturaleza da testimonio de la existencia de Dios. Esta es una revelación general, porque todos los hombres pueden dar testimonio de la creación. En segundo lugar, la providencia. Dios se revela a sí mismo a través de su control momento a momento del mundo. Dios gobierna todas las cosas.
Esto es a menudo denominado providencia. La providencia de Dios puede ser vista en su misericordiosa dádiva del sol y la lluvia a todo el mundo, su provisión de alimentos, de la lluvia y la alegría para la gente, y su instalación e institución de los gobernantes del mundo. La supervivencia de la nación de Israel es un ejemplo de la providencia de Dios en acción. Otros teólogos lo llaman la gracia común. Dios es el que hace salir el sol sobre justos e injustos, el que manda la lluvia. Esto es lo que dice, si me acompaña Mateo, capítulo 5, versículo 45. Vamos a buscar este texto y el de Hechos, donde se hace mención que Dios trata con todos los hombres sin acepción de personas. Imagínense por un momento que Dios solamente permitiera que el sol saliera sobre su pueblo, sobre aquellos que le conocen, sobre aquellos que los aman. No sería un Dios que no hace excepción de personas, que muestra favoritismo. Sería un Dios selectivo. Es decir, alguien que no extiende su bondad o su gracia a todos los hombres por igual. Pero la Escritura señala que el que hace salir el sol, que evidentemente es Dios, lo hace salir tanto sobre aquellos que le aman como aquellos que le rechazan. Esto dice Mateo capítulo 5, versículo 45. Dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice que hace salir su sol. Es decir, que el sol le pertenece a Dios. Si Él no quiere, si Dios no permitiera que el sol saliera, nosotros mañana no veríamos la luz del sol. Y esto se conoce en teología como gracia común. Es decir, es una gracia, es un regalo de Dios, la luz del sol y la energía solar. Es una gracia que Dios da a todos los hombres por igual, ya sea que le conozcan o no le conozcan. Otro texto también que habla de la gracia común o este amor providencial de Dios está en Hechos capítulo 14, versículo 15 al 17. Dice: y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Él es el que provee a los hombres, en el contexto de Pablo, aunque también hay mucha gente que vive también de la agricultura. El Señor es el que da el crecimiento de las semillas. Él es el que gobierna la ley de la siembra y la cosecha, el que permite que los animales se fructifiquen, el que provee de todo el alimento a todas las personas. A uno puede llegar a pensar que el alimento que uno tiene es porque uno se esfuerza y uno trabaja. Y esa es una media verdad, porque el trabajo que tenemos, la fuerza física que tenemos, la salud que tenemos, no es nuestra, es de Dios. Nosotros vivimos y continuamos respirando por la gracia de Dios. De tal manera que si Dios decidiera en un momento dejar de sustentarnos y dejar de proveernos su gracia común, ninguno de nosotros existiría más. Tan trascendente es la intervención de Dios para la vida humana. Si Dios decidiera un solo instante olvidarse de nosotros, todos nosotros dejaríamos de ser. Por eso Dios se revela al hombre comunicándole estas gracias, estos regalos, proveyéndole del alimento, del sol o de la lluvia. En tercer lugar, a través de la conciencia, Dios se ha revelado a sí mismo a cada uno mediante un sentido interno de lo correcto y lo incorrecto. Busquemos este texto, Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley de Dios, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
La Biblia dice, en este caso en Romanos capítulo 2, 14 y 15, que todos los hombres tienen escrita en sus corazones la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo hombre es moralmente responsable ante Dios. Hoy en día muchos dicen que la moralidad es subjetiva. ¿Qué significa esto? Que si yo considero que para mí algo es bueno, eso es bueno para mí, tú tienes que respetarlo. Es decir, yo tengo mi propia verdad sobre lo que está bien, y si para mí está bien, eso tiene que también ser bueno o ser algo justo, honorable. Pero la realidad es que nosotros no dictamos lo que está bien y lo que está mal. Si algo es bueno o algo es malo, es en la medida en que esto forma parte o se identifica con la naturaleza de Dios. Dios es el gran legislador de los valores morales. Él es el que ha determinado lo bueno y lo malo. Lo bueno es lo que le agrada a Él y lo malo es lo que le desagrada a Él. Nosotros no somos los que hemos decidido qué es bueno y qué es malo. Por eso a veces la sociedad dice que algo es bueno, pero para Dios es malo. Eso dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Y a veces lo que es malo, esencialmente, y para Dios es malo, la sociedad lo toma como algo bueno y viceversa. La conciencia es un árbitro moral de lo correcto e incorrecto, de tal manera que tú sabes en tu interior, y todo hombre sabe, qué está bien y qué está mal. La conciencia, aún así, puede ser condicionada por la información o la educación que recibimos, porque con el tiempo la conciencia puede estar determinada por valores incorrectos. Si yo tomara un niño en su inocencia y lo educara de manera incorrecta y le dijera, por ejemplo, y todo su entorno le dijera, por ejemplo, que, no sé, vamos a dar un ejemplo, que, que robar es bueno, que tomar cosas de otros niños es bueno, y todo su entorno y su influencia dicta eso, lo más probable es que este niño lo normalice y no vea o no dimensione en su totalidad lo malo que es robar, porque su conciencia ha sido condicionada por la forma en que fue educado. Pero originalmente todos los hombres tienen una conciencia que dicta aquello que es malo y aquello que es bueno. Esta también es una forma en la que Dios se ha revelado al hombre. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento del bien y del mal, el hombre también puede llegar a conocer a Dios, eventualmente escuchando el Evangelio, entendiendo y conociendo acerca del pecado. Entonces, Dios ha escrito en los corazones de los hombres, en su conciencia, lo bueno y lo malo, más allá de que los hombres acepten o no acepten esa realidad. Dios dice, por ejemplo, demos un ejemplo muy actual, Dios establece en su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, que la homosexualidad es pecado. Esto dice Romanos capítulo 1. No lo inventamos nosotros, no lo inventó la iglesia. Eso dice la Biblia. Aunque la sociedad diga hoy que debemos ser más tolerantes, que debemos amar a otros y dejar que se amen como ellos quieran, si somos creyentes fieles a lo que la Biblia enseña, no podemos aceptar que dos homosexuales pretendan formar un hogar y que Dios se agrade de ellos. Eso no se puede, porque las reglas no las dictamos nosotros. Dios establece su verdad soberanamente en su palabra. Y aunque el mundo diga hoy, o la sociedad diga hoy, que la homosexualidad es una forma diferente de expresarse amor, la realidad es que eso no es amor en lo más mínimo. El verdadero amor se establece entre un hombre y una mujer, que es el diseño de Dios para la humanidad. Aunque el hombre rechace y reniegue de lo que Dios ha planeado para el hombre. Otra forma de revelarse en el Antiguo Testamento era a través de la suerte. Esto es muy llamativo. El echar suertes a veces comunicó la voluntad de Dios al hombre. Busquemos Proverbios capítulo 16, primeramente versículo 33. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Dice, la suerte se echa en el regazo
mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Cómo se determinó la sustitución de Judas? Judas fue un apóstol de Cristo que eventualmente se suicidó y tuvieron que escoger a un nuevo discípulo, un nuevo apóstol. ¿Cómo fue escogido este hombre? Los discípulos echaron suertes y Matías fue elegido como el nuevo apóstol. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento, Hechos 1, 21 y 26. Este es un ejemplo peculiar del Nuevo Testamento. Es decir, no hay muchos ejemplos donde el Señor haya revelado su voluntad al pueblo o a los suyos a través de este método. Sin embargo, sí está presente. Debemos citarlo porque Dios ha revelado su voluntad, al menos en una ocasión, de esta manera. Dice Hechos 1:21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí vemos que los discípulos no solamente echaron suertes, es decir, ellos expresaron su deseo de conocer la voluntad de Dios a través de la suerte, pero ellos oraron previamente, antes de echar suerte, oraron para que Dios revelara cuál de estos hombres debía ser el sucesor de Judas. Veremos más adelante si esto sigue siendo una práctica para nosotros hoy, si es necesaria. Si necesitábamos nosotros, por ejemplo, hoy en día, echar suertes, echar dos monedas, por ejemplo, decir, tengo dos trabajos para escoger. Bueno, este trabajo lo voy a representar con esta moneda. Y este otro trabajo con esta otra moneda. Entonces voy a orar al Señor, voy a tirar las monedas y la moneda que salga va a guiarme al trabajo que debo tomar. ¿Es realmente esa la voluntad de Dios para nosotros hoy? ¿Dios quiere que yo eche suertes como se hacía antiguamente? Sigamos. En quinto lugar, se me fue una diapositiva. Vamos a citarlo en la próxima oportunidad. Las visiones. Esto es algo que vimos al principio. Dios usó a menudo visiones para comunicar verdades importantes. Isaías tuvo una visión del Señor sentado en un trono alto y sublime. Ezequiel vio diversas visiones. Este ejemplo lo vimos. El apóstol Juan vio la visión gloriosa final de los últimos tiempos mientras estaba en el exilio en la isla de Patmos. Estas visiones son desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 22. Los beneficiarios de las visiones a menudo fueron abrumados por la gloriosa visión que estaban viendo. Así como Habacuc, Dios se comunicó por medio de visiones. También intentaremos responder si es que Dios se comunica así hoy en día, si nosotros debemos esperar ver visiones. También a través de voz audible. A veces cuando Dios quería dar sus mensajes, lo hizo por sí mismo, haciendo el uso de la palabra audible. Cuando Dios quería a Samuel para ser su profeta, simplemente habló en voz alta a Samuel. ¿Te acuerdas de este pasaje? Cuando era de noche, estaban durmiendo Elí y Samuel, y Dios dice, Samuel, Samuel, y lo llama en 3 oportunidades, hasta que Samuel se da cuenta que Dios lo llamaba. Y Elí le dijo, porque Samuel estaba un poco preocupado y no entendía qué pasaba. Cuando le cuenta a Elí, le dice, cuando vuelvas a escuchar otra vez que la voz te llama, di, habla porque tu siervo oye. Habla, oh Jehová, porque tu siervo oye. Y vemos que en la tercera oportunidad que Dios lo llama, Samuel responde. Y ahí comienza una revelación de parte de Dios. Dios habló audiblemente. Cuando Dios quiso que Pedro, Santiago y Juan conocieran que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y que debían escucharle, Él simplemente se los dijo en voz audible. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es decir, el cielo se abrió, las nubes se abrieron y Dios audiblemente se comunicó con Pedro, con Santiago y con Juan. Dios hablaba por medio de palabras y estas palabras eran audibles. Las teofanías. Una teofanía es una manifestación
de Dios, cuando Dios se aparecía a alguna persona en el Antiguo Testamento. Dios, por ejemplo, se presentó ante Moisés en la forma de una zarza ardiente. Esto está en Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6. Antes de la encarnación de Cristo, Dios en ocasiones se manifestó a sí mismo como el ángel de Jehová para comunicar su mensaje divino a la gente. Y aquí tenemos algunas referencias: Génesis 16, 7 al 14, la historia de Agar; Éxodo 3, 2, la historia de Moisés; 2 de Samuel 24, 16 y Zacarías 1, 12. Cuando Dios se aparecía a alguna persona, a Moisés, a Josué, a Sansón, a los padres de Sansón, esto se conoce como teofanía o también cristofanía. La palabra fanía significa aparición. Teo significa Dios o cristofanía, una visión o aparición de Cristo. También a través de ángeles. Dios se comunicaba en algunas ocasiones por ángeles. Los ángeles en ocasiones eran enviados especiales de Dios. Recuerda cuando José se preparaba para abandonar a María después de que se enteró que estaba embarazada. Un ángel le comunicó en sueños a José que María estaba embarazada a través del poder del Espíritu Santo. Los ángeles proclamaron el nacimiento de Jesús. Esto está en Lucas 2, 10 al 11. Gabriel en particular parece ser el ángel mensajero especial de Dios. Él fue el único que transmitió verdades importantes a Daniel. También le dijo a María que ella sería la madre terrenal de Jesús. Vemos en algunos relatos del Antiguo y Nuevo Testamento que Dios envió mensajeros, es decir, ángeles, para comunicar su verdad. Lo vemos, por ejemplo, como dice aquí en el ejemplo de Jesús. Un ángel se le reveló a María y le comunicó que nacería el Hijo de Dios. Vamos a ir hacia las tres últimas y vamos a ir cerrando con una pequeña aplicación. Dice así: en 12º lugar, milagros y eventos sobrenaturales. Dios también se reveló algunas veces a través de milagros y eventos sobrenaturales. Las 10 plagas de Egipto mostraron a Faraón y a los egipcios que el Dios de los hebreos era verdaderamente Dios y que los dioses de Egipto no estaban a la altura de él. Esto está en Éxodo capítulo del 7 al 11. Jesús hizo muchas señales milagrosas para indicar el camino a él y a su mensaje. A veces las señales, los milagros, las maravillas o los portentos que aparecen en el Antiguo Testamento eran para comunicar una revelación de Dios. En el caso del faraón, que es un caso conocido, recordemos la historia del pueblo de Israel como esclavo en Egipto. Faraón era un hombre que había endurecido su corazón y que también en parte Dios había endurecido su corazón. Esto dice la Escritura. Y vemos que en un pasaje de este contexto del libro de Éxodo se señala que el propósito de Dios era que Faraón conociese verdaderamente a Jehová. Es decir, Dios manifestaría y revelaría su poder por medio de esta serie de plagas, esta serie de juicios sobre la nación de Israel, ya sea la plaga de la sangre, de las ranas, de los piojos, entre otras. Entonces Dios, para darse a conocer en algunos momentos, se revelaba a través de milagros o a través de eventos sobrenaturales. Las últimas dos, a través de Jesucristo, tan grande como las últimas 12 formas de revelación, tuvo lugar con la persona de Jesucristo. Y este texto va a ser importante. Lo vamos a memorizar para la próxima semana, ¿ya? Este texto es esencial para entender la forma en que Dios se comunica, tanto en el Antiguo Testamento como hoy día. Dice, Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este texto señala en el Nuevo Testamento que Dios se comunicó, dice, muchas veces, habiendo hablado muchas veces. Es decir, Dios levantó a muchos profetas. Dios habló por medio de Moisés, por medio de David, por medio de Jeremías, por medio de Ezequiel, por medio de Abdías, de Zacarías, de Malaquías, de Sofonías, de Habacuc, entre otros. Dios no es un Dios que estuvo en silencio durante los siglos. Él se comunicó al hombre, él se dio a conocer a sí mismo a los hombres. Y lo hizo, dice aquí el texto, muchas veces y de muchas maneras. Vimos algunas de estas maneras. Por visiones, vimos también por medio de la creación, por medio de la conciencia, por medio de palabras, por medio de ángeles, por medio de eventos y señales. Dios se comunicó de muchas maneras. Dice
en otro tiempo. Pero dice después, en estos postreros días, es decir, en este tiempo, en el tiempo presente, nos ha hablado por el Hijo. Este texto nos señala y nos recuerda, y yo le animo a que se quede con este texto y lo pueda meditar eventualmente después. Este texto le va a ayudar a discernir si es que Dios habla hoy de diferentes maneras como aparece el Antiguo Testamento. Aunque Dios lo ha hecho así en el pasado, podemos decir con toda certeza que Dios hoy no se comunica así. Dios se comunica por medio de Cristo. Esto es lo que dice el texto. En otro tiempo se comunicó de muchas maneras, muchas veces, pero en estos postreros días ha canalizado su revelación a través de Cristo. Veremos también que la revelación de Cristo está esencialmente revelada en las Escrituras. Y vamos a llegar a eso hacia el final de este estudio. Dice Jesucristo, la principal manifestación de Dios, revela muchas cosas. Veamos algunas. Juan 1.1 dice que Él es el Verbo, porque Él es la revelación completa del Padre. La palabra logos en el texto griego de Juan 1.1, que dice en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, logos significa discurso completo. Es decir, que lo que transmite la idea de logos es que todo lo que Dios es puede ser expresado a través de Jesucristo. Si usted quiere conocer algo acerca de Dios, usted debe conocerlo a través de Jesucristo, porque Él es la revelación completa de Dios, la representación completa de Dios. Colosenses 1.15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, en esencia, pero Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, podemos conocer a Dios y podemos ver a Dios a través de Jesucristo. Juan 1.18 dice que Él revela cómo es el Padre. Juan 5.36 y 37, Él revela el testimonio del Padre. Juan 6.63 y 14.10 revela que el Padre da vida eterna a través de Cristo. Y Mateo 11.27 revela quién conoce al Padre. Entonces, si los hombres quieren conocer a Dios, deben acercarse al testimonio de Cristo. Finalmente, la Biblia es la revelación escrita de Dios para la humanidad, compilada por varios hombres bajo la guía del Espíritu Santo. Esto dice 2 de Pedro 1.21, lo vimos la semana pasada. La Biblia es la palabra de Dios. La mayor parte de lo que sabemos acerca de Dios, incluida la persona y la obra de Jesús, se encuentra en la Biblia. Revela toda la doctrina, reprensión, corrección y orientación que se necesita para la vida piadosa. Todo lo que sabemos acerca de Cristo, lo sabemos a través de la Biblia. Todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra vida cristiana acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios para nosotros está en la Escritura. Terminemos con este texto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras fueron puestas en nuestras manos para que conozcamos la verdad de Dios y para que vivamos una vida que se conforme a su voluntad. Por eso, la forma que Dios ha escogido hoy para comunicarse con su pueblo y con las personas es a través de la Escritura. Cuando nosotros vemos en el día de hoy, y esto lo voy a decir con mucha claridad, ¿ya? Yo no sé qué piensa más de uno sobre lo que voy a decir, pero si nadie se lo ha dicho, es bueno que usted lo escuche, lo medite y que eventualmente lo estudie, más allá de lo que usted pueda escuchar de alguien. Por eso yo siempre le voy a animar que usted pueda recordar ciertos versículos. Por ejemplo, memorice, y vamos a memorizarlo, Hebreos 1, 1 y 2. Hoy hay muchos, incluidos en nuestras propias filas, es decir, dentro de la Iglesia de Cristo, creyentes, que consideran que Dios se revela de diferentes formas. Algunos señalan que Dios incluso todavía habla por medio de palabras, escuchan a Dios, que Dios les muestra visiones
de lo que va a acontecer en el futuro o lo que deben decir a una congregación. Algunos hablan de que Dios envía ángeles todavía para comunicar su verdad. En el Antiguo Testamento no lo vimos, pero los sacerdotes tenían 2 piedras, el Urín y Tumín se llamaban, que se usaban para conocer la voluntad de Dios o el echar suertes, como hemos considerado. Y algunos consideran que alguna de estas formas todavía sigue en el día de hoy comunicando la revelación de Dios al hombre. Pero sabe, hermano, hermana, Dios se comunica con nosotros en el día de hoy por medio de las Escrituras. De tal manera que si usted no conoce la Biblia, si usted no la lee, si usted no la memoriza, si usted no se siente a escuchar un mensaje que predique la palabra de Dios, lo más probable es que Dios no le hable. Pero cuando usted se sienta a leer su Biblia, a escuchar un mensaje en una iglesia que se enseña correctamente la palabra de Dios, usted no va a estar escuchando a un pastor, a un predicador, a un maestro de la palabra de Dios. Usted estará escuchando a Dios mismo, porque la palabra de Dios es la que está siendo predicada. Entonces, lo único que se ha hecho con estas muchas formas de conocer la voluntad de Dios es descuidar a la palabra de Dios y dejarla de lado en algún lugar donde solamente acumula polvo, donde queda en un estante, donde queda en un escritorio y no se abre y no se estudia. Habacuc recibió una visión y la respuesta a la pregunta de ¿por qué Habacuc vio algo y nosotros hoy no vemos algo también? Es porque Habacuc no tenía en sus manos la revelación del libro de Dios como tenemos nosotros hoy. Alguien dijo algo muy acertado, yo lo cité en nuestra congregación hace algunas semanas atrás, que si las revelaciones privadas, es decir, si Dios te revela algo a ti, por ejemplo, tú estás durmiendo o te despiertas o estés en algún momento del día y sientes que Dios o tú percibes que Dios te revela algo, a ti solamente, no se le revela a alguien más, a ti te reveló algo personalmente, una revelación privada, uno debe preguntarse, ¿esta revelación privada contradice lo que dice la Biblia? Y si uno dice que sí, si dice algo o yo soy expuesto a algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces debe ser desechada. Pero si en caso de que no contradiga lo que la Biblia dice, sino que está de acuerdo con lo que la Biblia dice, entonces no es necesaria. No necesito una revelación privada cuando Dios ya me ha revelado lo que Él quiere para mí en su palabra. Entonces nosotros creemos a la luz de la palabra de Dios que Dios en otro tiempo, como dice Hebreos, habló muchas veces y de muchas maneras a los padres, a la nación de Israel, por medio de los profetas. Estamos estudiando al profeta Habacuc. Pero en este tiempo, la revelación perfecta de Dios es Jesucristo. Y esa revelación se encuentra en las Escrituras. Por eso las preguntas que debemos hacernos son las siguientes. Aunque Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, hoy el Señor nos habla por medio de Cristo. No debemos ir tras sueños o visiones mientras descuidamos la verdad de Dios depositada en nuestras manos en las Escrituras. Por eso, hermano, hermana, yo confío en el Señor, pero no sé si es así, si es que todos somos salvos o creyentes. Dios quiere hablar con nosotros, Dios se quiere comunicar con nosotros y lo ha hecho a través de la palabra de Dios. Nuestra pregunta en esta noche debería ser, ¿qué tan cerca estoy yo de la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios? Si somos salvos, debemos escuchar la voz de Dios para saber qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Dios tiene un plan para nosotros y lo ha revelado por medio de la Escritura. Pero si usted no conoce a Cristo, el Señor también quiere comunicarse con usted. Y ese se llama el Evangelio. Las buenas nuevas de que Jesús murió y resucitó por usted. Y ese mensaje, adivine dónde está. En las Escrituras. Jamás un ángel, jamás una visión, jamás una voz que usted escuche en su casa como de parte de Dios, jamás usted va a escuchar o va a ver el Evangelio. Jamás. Jamás se le va a comunicar el Evangelio de esa manera. Dice la Escritura, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Evangelio está contenido en las Escrituras y la gente hoy, ¿qué necesita escuchar? Aquellos que no conocen a Dios. No necesitan escuchar de sueños, ni de visiones, ni de falsas promesas. Necesitan escuchar el Evangelio.
Y el Evangelio está en las Escrituras, está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Por eso podemos responder la pregunta, ¿Dios se comunica hoy día como se comunicaba antes? En parte no. Sí podemos decir que Dios se comunica a través de la creación todavía. Podemos decir que Dios se comunica a través de la conciencia todavía. Pero Dios se comunica especialmente a través de su palabra. Y es nuestra responsabilidad estar expuestos a la palabra de Dios para escuchar su voz. Habacuc tuvo una visión, la estamos estudiando, vamos a comenzar dentro de poco a estudiar el libro en sí, del versículo 2 en adelante. ¿Y cuál fue la visión que él tuvo? ¿Cuál fue la profecía? Pero Dios hoy día no va a mostrarnos por medio de visiones lo que quiere para nosotros. Dios habla a su pueblo en la medida en que los hombres o su pueblo abre la palabra de Dios, la lee, medita en ella, profundiza en ella y la obedece. Si nuestras Biblias están cerradas, Dios no tiene nada que decirnos. Si nuestras Biblias están cerradas, Dios no puede hablarnos. Si nuestras Biblias están cerradas, Dios no puede dar a conocer su voluntad. Y si nuestras Biblias están cerradas, nosotros nos perdemos la impresionante bendición de recibir la guía de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros somos creyentes que solamente abrimos nuestras Biblias cuando vamos a una iglesia un día domingo, pero en la semana no la abrimos, no la leemos, no meditamos en ella. Por eso esto es un recordatorio a leer la palabra de Dios, a meditar en ella, para que usted pueda escuchar la voz de Dios, con todo lo que eso implica. Dios quiere hablar con usted. Usted debe abrir la palabra de Dios para escuchar su consejo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Yo voy a dejar de grabar aquí.